Bienvenido a Venganza Manganún. Esta historia tiene lugar en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid. Me llamo Marina, tengo 30 años y solía pensar que las reuniones familiares eran ruidosas porque la gente estaba feliz. Ahora sé que a veces son ruidosas porque alguien está cazando a su presa. Mis padres celebraban sus bodas de oro, 50 años de casados, y yo aparecí decidida a ser invisible. Sonreír, aplaudir, hablar del tiempo, irse a casa. Ese era el plan. No fui para montar un drama, fui para sobrevivir a él. Durante la mayor parte de la noche casi lo logré. Me mantuve en los bordes del salón, ocupé mis manos con canapés, me reí en los momentos justos y fingí que el nudo en mi estómago eran solo nervios. Entonces sacaron el micrófono. Ahí fue cuando todo cambió. Fue como si la presión del aire hubiera variado de golpe. A la gente le encantan los discursos en los aniversarios porque esperan algo dulce, un brindis, un recuerdo, algunas lágrimas de felicidad. Lo que no esperan es una ejecución pública disfrazada de broma. Mi hermana se levantó, elegante y segura. Esa clase de mujer que puede hacer que toda una sala se incline hacia ella sin siquiera intentarlo. Levantó su copa de cava, dio unos toques al micrófono y esperó el silencio como un artista espera que el foco la ilumine. Y luego lo dijo, tan claro como el agua, con esa sonrisa brillante que hace que la gente crea que tiene permiso para ser cruel. Un aplauso para mamá y papá, que con su infinita paciencia siguen manteniendo a una fracasada de 30 años. Por un segundo, mi cerebro ni siquiera procesó las palabras. Fue como escuchar un idioma que no conocía, pero que de alguna manera entendía. Entonces estallaron las risas. No una risita educada, una verdadera ola de carcajadas, de esas que hacen chirriar las sillas y derramar las copas, y que hacen que la gente se mire entre sí como si estuvieran compartiendo algo divertido. Sentí como todos los ojos giraban hacia mí a la vez. Podía sentir físicamente a la gente evaluando mi cara, esperando a que me rompiera, esperando lágrimas o ira para sentirse justificados al mirar. Mis dedos se cerraron tan fuerte alrededor de mi copa que pensé que el cristal estallaría. Mi corazón latía tan fuerte que juraría que podía escucharlo por encima de la música. Y casi les di lo que querían, casi. Pero algo dentro de mí se heló en su lugar, como si hubieran bajado un interruptor. Tomé una respiración lenta, levanté mi copa y le devolví la sonrisa. No una sonrisa temblorosa ni forzada, una sonrisa tranquila y firme que decía, te he oído y sigo en pie. Se pudo sentir como una sala dudaba durante medio segundo, como si no supieran qué hacer con una víctima que no sangra cuando se lo ordenan. Luego la fiesta siguió, porque la gente siempre pasa página cuando la crueldad no va dirigida a ellos. Se hicieron fotos, se cortó la tarta, alguien subió el volumen de la música. Mi madre mantuvo su cara de cortesía. Mi padre se quedó mirando su plato. Y mi hermana se regodeó en ello como si acabara de dar el discurso del año. Me fui temprano sin montar un numerito. Caminé hacia mi coche como si mis piernas pertenecieran a otra persona y conduje hasta mi piso con la mandíbula tan apretada que me dolía. No lloré, ni en el coche ni en mi apartamento. No llamé a una amiga, no publiqué nada en redes. No envié mensajes a nadie preguntando por qué se habían reído. Me senté en el borde de mi cama, a oscuras, y reproduje ese momento una y otra vez. No porque quisiera sufrir, sino porque quería recordar cada detalle. El tono exacto de su voz, el momento preciso, la forma en que la sala reaccionó. Porque justo entonces entendí algo que había estado demasiado cansada para admitir durante años. Ella no dijo eso porque estuviera orgullosa de mis padres. Lo dijo porque humillarme era parte de su celebración.
Y si podía hacer eso con un micrófono delante de todos, entonces lo que fuera que estuviera haciendo cuando nadie miraba, probablemente era mucho peor. Esa noche, tomé una decisión que me asustó un poco, porque se sentía demasiado tranquila para ser Ira. No iba a suplicar respeto nunca más. No iba a tratar de demostrar que no era una fracasada a gente que necesitaba que yo lo fuera. Iba a dejar que la verdad hablara. Y pronto, el miedo no solo encontraría a mi hermana, llamaría a su puerta. Si alguna vez se han reído de ti personas que se suponía que debían quererte, quédate conmigo, porque lo que encontré después de ese brindis no fue solo cruel, fue peligroso. La peor parte de ese momento con el micrófono no fueron las palabras, fue lo familiar que se sintió. Como si toda mi vida hubiera conducido a una sala llena de gente riéndose de mí, a una señal. Mi hermana siempre había sido la estrella, el tipo de niña que los adultos adoraban porque sabía actuar. Yo era la callada, la sensible, la que todos describían como que aún se estaba buscando a sí misma. Y ella convirtió esa diferencia en un pasatiempo. Contaba historias sobre mí en las cenas familiares, como si yo fuera el remate de un chiste. Si yo me estremecía, ella sonreía y decía, «Relájate, es solo una broma». Mis padres ponían esa misma cara de impotencia que pusieron en el aniversario. Esa cara educada que significaba, «Por favor, no arruines la noche». Así que aprendí a tragar. Aprendí que mantener la calma te hace madura y defenderte te hace dramática. A mediados de mis 20, dejé el máster en Administración de Empresas tras una fuerte depresión que no pude seguir ocultando. Me mudé a un piso pequeño a las afueras y acepté un trabajo a media jornada que no me exigía demasiado. Para mi hermana, eso no era sanar, era una prueba. La prueba de que podía seguir llamándome la fracasada de la familia y nadie la detendría. Una semana después del aniversario, mis padres organizaron una comida informal en el jardín. Planeaba quedarme solo para un aperitivo e irme. Entonces pasé por el pasillo y escuché a mi hermana al teléfono dentro de la casa. Su voz era afilada, controlada, no la versión dulce que usa en público. «No», espetó. «No podemos dejar que nadie analice ese lote otra vez. Me da igual lo que tengas que pagar. Soluciónalo». Me quedé helada. Lote, analizar, pagar. Esas no eran palabras de familia. Eran palabras de negocios y sonaban a pánico disfrazado de confianza. Siguió caminando de un lado a otro, hablando rápido. «Las quejas ya están enterradas», dijo. «Las reseñas están gestionadas. Si aparece un inspector, estamos listos. No voy a perderlo todo por unas cuantas clientes dramáticas con piel sensible». Clientes dramáticas, piel sensible, la misma forma en que hablaba de mí, excepto que ahora se trataba de personas poniéndose sus productos en el cuerpo. Retrocedí antes de que pudiera verme y salí al jardín, fingiendo que no había oído nada, pero mi mente no lo soltaba. Esa noche, abrí mi portátil y empecé un archivo con fechas y notas como si estuviera construyendo un caso policial. Busqué el nombre de su marca junto con palabras como sarpullido, quemadura, reacción. En cuestión de minutos, encontré publicaciones y fotos que me revolvieron el estómago. Gente diciendo que sus reseñas desaparecían, gente suplicando devoluciones. Alguien incluso escribió, «Es como si estuvieran limpiando internet». Toda la imagen de mi hermana era cosmética limpia, vida sana, vida perfecta. Y de repente pude ver la suciedad debajo de todo eso. Ahí fue cuando mi ira se convirtió en algo más frío y estable. No iba a confrontarla con sentimientos, iba a confrontarla con pruebas. Porque si estaba comprando silencio y lastimando a gente para proteger su fama, entonces exponerla no sería solo venganza, sería necesario. A la mañana siguiente no me desperté con resaca de humillación, me desperté con una lista de tareas. Fui a trabajar,
Sonreí a los clientes, pasé códigos de barras, hice mi trabajo con normalidad, pero mi cerebro funcionaba en segundo plano todo el tiempo. En cada descanso que tenía, estaba con el móvil, no haciendo scroll infinito para distraerme ni buscando consuelo, sino buscando patrones. Aprendí rápido que Internet no olvida, solo se entierra, así que dejé de buscar su marca como lo haría una fan y empecé a buscarla como alguien que prepara una demanda. Usé frases específicas que la gente escribe cuando tiene miedo o está enfadada. Quemadura química por crema, brote tras usar serum, reacción alérgica nocturna, devolución denegada, reseña eliminada. Las mismas historias se repetían con caras diferentes. Un producto escocía, luego quemaba, luego dejaba parches rojos que duraban días. Alguien se quejaba. Atención al cliente respondía con el mismo guión educado y luego la mala reseña se desvanecía como si nunca hubiera existido. Eso no era coincidencia, eso era un sistema. Hice una hoja de cálculo con fechas, nombres de productos y capturas de pantalla, y guardé todo 2 veces, una en un disco duro y otra en una carpeta en la nube, con un nombre tan aburrido que nadie haría clic nunca. Luego fui un paso más allá. Me uní a un par de grupos y foros de cuidado de la piel bajo una cuenta privada. Nada llamativo, sin aire de venganza, solo alguien haciendo preguntas cuidadosas. No mencioné a mi hermana, no mencioné a la familia. Pregunté qué código de lote estaba impreso en la base del frasco y en qué tienda lo compraron. La mayoría de la gente estaba feliz de hablar porque se sentían ignorados. Algunos me enviaron fotos que me cerraron la garganta. Piel roja e irritada alrededor de la mandíbula, mejillas peladas, párpados hinchados. Una mujer escribió: pensaba que estaba siendo dramática hasta que mi dermatólogo me dijo que dejara de usarlo inmediatamente. Esa palabra otra vez, dramática. Era como si el arma favorita de mi hermana se hubiera vuelto contra miles de desconocidas. Seguí recopilando, pero también sabía que las historias no son suficientes. Necesitaba algo que no dependiera de la emoción. Necesitaba papel y ciencia. Así que después de mi turno, conduje a 3 tiendas diferentes en 3 barrios distintos y compré los artículos más vendidos de su línea con mi propio dinero. No usé cupones. No usé el descuento familiar. Pagué como cualquier cliente. Cuando llegué a casa, fotografié cada caja, cada etiqueta, cada lista de ingredientes, cada código de lote. Luego sellé los productos y los metí en una bolsa como si fueran pruebas forenses. Una compañera del trabajo me habló de un laboratorio independiente que hace pruebas de consumo, del tipo que la gente usa para suplementos y cosméticos cuando intentan demostrar algo. No fue barato, pero tampoco lo era lo que mi hermana estaba haciendo. Rellené los formularios y envié las muestras al día siguiente. Mientras eso estaba en marcha, me centré en la otra pieza, la que no podía sacar de internet, la interna. Porque para que mi hermana enterrara quejas y controlara la narrativa, necesitaba ayuda. Empleados, contratistas, alguien que supiera exactamente dónde estaban enterrados los cadáveres. Busqué su empresa en LinkedIn y empecé a bajar. Mi dedo se detuvo en un nombre que aparecía una y otra vez en publicaciones antiguas. Alguien que solía ser etiquetado en fotos detrás de cámaras y luego desapareció de repente. Sara Velasco, garantía de calidad y cumplimiento normativo. El tipo de cargo que existe por una razón: prevenir desastres. Su perfil decía que se había ido hacía casi un año, y el siguiente trabajo listado era algo vago: consultoría. Sin etiquetas de empresa, sin fotos sonrientes de equipo. Eso me lo dijo todo. La gente que se va en silencio suele hacerlo porque ha visto algo ruidoso. Miré su perfil durante mucho tiempo antes de enviarle un mensaje, porque sabía que, una vez que lo hiciera, habría cruzado la línea. Al final, fui simple. Le dije que era una cliente haciendo una investigación
y tenía preguntas sobre las pruebas de seguridad. No mencioné a mi hermana, no mencioné el aniversario, no mencioné la venganza. Le di a enviar y mi corazón finalmente empezó a acelerarse. No por miedo a mi hermana, sino por la posibilidad de que la verdad estuviera a punto de tener voz. Unas horas después, mi móvil vibró con un nuevo mensaje. Era de Sara. Era solo una frase, pero se sintió como una puerta abriéndose. Escribió: «Si vas en serio, tenemos que hablar en un sitio privado». No contesté a Sara de inmediato. No porque no fuera en serio, sino porque necesitaba ser inteligente. Toda la vida de mi hermana estaba construida sobre el control. Y gente así no solo entra en pánico cuando amenaza su imagen, golpean primero. Así que sugerí un lugar público con suficiente ruido para tener privacidad, pero no tanto caos como para sentirse insegura. Una cafetería tranquila cerca de una estación de cercanías donde nadie se quedaba mucho tiempo. Sara apareció con una gorra y un abrigo sencillo. Aunque no hacía tanto frío, parecía que se había entrenado para ser invisible. No perdió tiempo en charlas triviales. Se deslizó en el reservado, mantuvo la voz baja y dijo: «Me fui porque dejaron de permitirme hacer mi trabajo». Luego me miró fijamente, como si estuviera midiendo si yo podía soportar lo que venía a continuación. Le dije que solo quería la verdad. Y ella soltó un suspiro que sonaba como si lo hubiera estado conteniendo durante un año. No me dio una confesión dramática, me dio algo más aterrador: detalles. Me explicó que la marca no tomó una gran decisión de villano de película. Tomó 100 pequeñas decisiones, cada una justificada como temporal, cada una empujando la línea un poco más lejos. Describió lotes que no pasaban los estándares internos, pero que aún así se enviaban. Documentos de proveedores que no coincidían con la fórmula final, y un nuevo ingrediente que seguían llamando de origen vegetal, aunque el papeleo decía que venía procesado de un laboratorio. Dijo que cuando los clientes se quejaban, el primer movimiento no era investigar, era gestionar la imagen. La empresa pagaba servicios de reputación, marcaba palabras clave en línea y a veces ofrecía reembolsos silenciosos con cláusulas de confidencialidad ocultas en la letra pequeña. Cuando le pregunté si tenía pruebas, los ojos de Sara se endurecieron. Me dijo que había guardado lo que pudo antes de irse, no para destruir a nadie, sino porque no podía dormir sabiendo que podría lastimar a alguien. Entonces abrió su móvil y me mostró capturas de correos internos. Nada llamativo, solo breves y fríos. Un gerente diciendo: «Dejad de registrar esas reacciones como eventos adversos». Otro mensaje diciendo: «No podemos permitirnos otro reanálisis, dadle salida». Un tercero que me revolvió el estómago. Alguien mencionando pagos a un consultor que podía hacer que las inspecciones fueran más fáciles. Sara no me reenvió nada en la cafetería. Dijo que solo compartiría documentos de la manera correcta, con un periodista o un abogado, porque no iba a arriesgarse a terminar siendo el chivo expiatorio. Eso me dijo que no estaba resentida. Era prudente, y los testigos prudentes son a los que la gente cree. Antes de separarnos, me dio una cosa más: un nombre de un laboratorio externo que usaban para presumir de credibilidad, y me dijo que investigara si ese contratista había firmado realmente los lotes que se vendían. Luego se levantó, dejó su café intacto y dijo: «Si haces esto, hazlo limpio. Nada de temas personales sucios. Haz que se trate de seguridad». Asentí, pero mis temas personales ya estaban enredados en ello, porque en el camino a casa, mi móvil se iluminó con un mensaje de mi madre, preguntando si podía pasarme al día siguiente. Algo sobre papeleo y estrés. Cuando llegué a casa de mis padres, mi padre estaba en la mesa de la cocina, con esa postura rígida que usa cuando está avergonzado. Mi madre tenía un montón de correo en las manos y le temblaban los dedos.
Deslizó un sobre hacia mí. Era una notificación del banco. No de deuda, nada dramático, pero el tipo de carta que significa que el dinero se ha movido y nadie ha explicado por qué. Había varias transferencias fuera de su cuenta de jubilación en los últimos meses, etiquetadas como consultoría y apoyo de marketing. Mi madre susurró: «Tu hermana dijo que era temporal, solo hasta que se cierre su trato comercial». Mi padre no me miraba, y en ese momento vi la forma completa del asunto. Mi hermana no solo estaba vendiendo una historia en internet, también estaba vendiendo nuestra propia familia, tomando sus ahorros para mantener su imagen impoluta. Salí de su casa con esa carta doblada en mi bolso como una pesa de plomo. Esa noche, el laboratorio me envió un correo confirmando que mis muestras estaban siendo procesadas. Y al mismo tiempo, recibí otro mensaje, este de un número desconocido. Era corto y me heló la sangre. He oído que has estado haciendo preguntas. Me quedé mirando ese mensaje mucho tiempo. El brillo de mi móvil hacía que la habitación se sintiera aún más pequeña. No contesté. No pregunté quién era. La gente que envía mensajes así quiere que te muevas rápido, que entres en pánico, que cometas un error que puedan señalar luego. Así que hice lo contrario. Apagué el móvil, pasé mis notas a papel y empecé a construir mi plan como si estuviera montando un mueble con instrucciones que realmente sigues. Primero, separé lo que sentía de lo que podía probar. Mis sentimientos eran reales, pero también eran fáciles de descartar. Las pruebas eran diferentes. A las pruebas les da igual si estás emocionada o calmada. Las pruebas se quedan ahí, quietas y pesadas, y obligan a la gente a lidiar con ellas. Me marqué 3 objetivos. 1. Proteger a la gente que estaba siendo lastimada por sus productos. 2. Proteger a mis padres de ser desangrados económicamente en nombre de su imagen. 3. Asegurarme de que cuando mi hermana cayera, no pudiera culpar a una hermana celosa. Eso significaba que todo tenía que parecer limpio, organizado e innegable. Imprimí las capturas que Sara me había enseñado y anoté fechas y contexto. Guardé quejas públicas y fotos de clientes con su permiso y documenté dónde se compró cada producto y qué código de lote tenía. Llamé al laboratorio y confirmé que recibiría un informe formal con métodos y resultados, no solo un resumen. Luego hice la parte que finalmente hizo que mis manos temblaran porque lo hacía real. Abrí una nueva cuenta de correo con mi propio nombre, nada anónimo, nada dramático, y redacté un mensaje para un periodista de consumo que encontré a través de las noticias locales. No acusé a nadie en la primera línea, expuse hechos, múltiples quejas de consumidores, evidencia de supresión de reseñas, documentos internos de una ex empleada de cumplimiento dispuesta a hablar y pruebas de laboratorio independiente en curso. Pregunté si estarían dispuestos a mirarlo cuando llegara el informe. También busqué la página de fraude al consumidor de las autoridades competentes y guardé los pasos para la denuncia para más tarde, porque no quería hacerlo con prisas. A continuación, preparé el paquete familiar. Me senté con la carta de jubilación de mis padres y subrayé cada transferencia, cada fecha, cada etiqueta vaga. Imprimí una cronología simple para que incluso mi padre, que odia el drama y odia el conflicto aún más, no pudiera fingir que era solo un malentendido. Añadí una página que decía en lenguaje llano: ¿qué pasa cuando sigues encubriendo a alguien que ya está haciendo trampas? Porque la verdad es que permitirlo no se siente como crueldad en el momento. Se siente como mantener la paz y luego te destruye silenciosamente. El tercer paquete era para la persona más cercana a mi hermana,
la que se vería obligada a verla sin filtro. No lo conocía bien, pero sabía lo suficiente para sospechar que no tenía idea de lo lejos que había llegado ella. Incluidas transferencias financieras, la mención de pagar para manipular inspecciones y el patrón de quejas enterradas, porque si tenía algo de decencia, no querría su nombre atado a eso. Finalmente, elegí el momento perfecto. Mi hermana había estado publicando sin parar sobre una gran conferencia del sector en un recinto ferial de Madrid. El tipo de evento donde estaría en un panel, se haría fotos con otros fundadores y aceptaría un premio del que había estado presumiendo durante semanas. Cámaras, influencers, compradores, periodistas, todos en un solo lugar. La cumbre de su fama. El último lugar donde esperaría que apareciera su propia sombra. Programé mi horario como una cuenta atrás y creé mi coartada cogiendo un turno extra y diciéndole a mi jefe que tenía una entrevista de trabajo en un pueblo cercano el día de la conferencia. Luego, encendí mi móvil de nuevo y miré la pantalla como si fuera a morderme. Entró otro mensaje de ese número desconocido. Este era aún más frío. Deja de cavar, Marina, o te arrepentirás. Miré mi nombre en la pantalla y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Ya no estaban adivinando. Lo sabían, y eso significaba que estaba más cerca de lo que pensaba. El día de la conferencia apareció en mi calendario como una fecha límite y un desafío. Conduje a una cafetería a la que nunca había ido, pedí un café que no probé y abrí mi portátil con esa clase de calma que me asustaba. Para entonces, esto no era solo una carpeta de capturas de pantalla, era un expediente limpio. Quejas de clientes con fotos y fechas, códigos de lote de productos que compré yo misma en diferentes tiendas, las transferencias de jubilación de la cuenta de mis padres y el informe de laboratorio que aterrizó en mi bandeja de entrada la noche anterior. Formal, detallado, imposible de descartar como un drama. Confirmaba lo que los susurros de internet habían estado diciendo durante meses. La gente no era solo sensible, algo estaba mal. Vi las historias de mi hermana en Madrid. Luces brillantes, fondo con su marca, su sonrisa perfecta y frases perfectas sobre comunidad y belleza limpia. Parecía intocable. Así es como siempre lucía justo antes de cruzar una línea. A las 15:00 en punto, los envíos programados salieron. No escribí nada emocional, nada de lenguaje de venganza, nada de acusaciones, solo hechos. Un paquete fue para el periodista de consumo que ya había aceptado revisarlo. Uno fue al canal oficial de denuncias. Uno fue a un contacto de una gran cadena minorista asociada que aparecía en el programa de la conferencia. Uno fue a mis padres, porque merecían ver qué estaba financiando su dinero. Y uno fue al marido de mi hermana, porque si estaba de pie a su lado, tenía derecho a saber lo que estaba a punto de pasar. Durante unos segundos, nada cambió. La cafetería siguió tranquila. La gente siguió tecleando, y entonces mi móvil empezó a vibrar como un insecto atrapado. Notificaciones primero. Mi hermana entró en directo desde el escenario, sosteniendo un micrófono, sonriendo como si el mundo la amara. Empezó su discurso como siempre hacía, hablando de transparencia y empoderamiento. Entonces llegaron los comentarios. Al principio eran preguntas. ¿Es esta la marca del informe del laboratorio? ¿Por qué se borran las reseñas? Mi piel ardió durante días. Luego las preguntas se convirtieron en capturas de pantalla. Alguien publicó el informe. Alguien publicó una foto de un sarpullido. Alguien etiquetó a una cuenta de seguridad del consumidor. El número de espectadores se disparó porque la indignación es gasolina. Vi sus ojos bajar la mirada durante medio segundo. Vi su sonrisa tensarse. La vi intentar mantener el control con su voz,
pero la sala estaba cambiando y ella no podía recuperarla con su encanto. Unos minutos después, un hombre de traje se acercó al escenario y habló con el coordinador del evento. Mi hermana hizo una pausa, todavía sonriendo, pero parecía que su cara se estaba agrietando. La transmisión en vivo terminó abruptamente, sin despedida, solo negro. Luego aparecieron otros clips de gente del público. Mi hermana fuera del escenario ahora, mandíbula apretada, agarrando su móvil como si pudiera salvarla. Una mujer con una acreditación de socios comerciales estaba frente a ella, sin sonreír, señalando algo en una tablet. Un periodista se acercó con una grabadora. Mi hermana intentó reírse, intentó darle la vuelta, pero su lenguaje corporal era diferente. Ya no era confianza. Era pánico vestido de ira. Su marido apareció a su lado, moviéndose rápido, intentando bloquear las preguntas, pareciendo un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado viviendo dentro de la historia de otra persona. Mientras eso sucedía, llegó un correo del contacto de la cadena minorista. Corto, profesional. Todas las conversaciones quedan suspendidas pendiente de investigación. Efectivo inmediatamente. Esa sola frase fue el sonido de puertas cerrándose. Mi teléfono sonó. Mi madre, mi padre, mi hermana, un número desconocido. Dejé que todos sonaran, porque si contestaba, me vería arrastrada al caos. Y el caos era el escondite favorito de mi hermana. Que hablen los hechos, que la cronología haga el daño. Luego mi madre me escribió por WhatsApp. Por favor, ven a casa esta noche. Hemos recibido tu correo. Me quedé allí mirando la pantalla, sintiendo algo pesado asentarse en mi pecho. Esto no se sentía como una victoria de película. Se sentía como ver una tormenta golpear finalmente una casa que todos fingían que estaba construida sobre suelo firme. Y sabía que la siguiente parte no sucedería en internet. La siguiente parte sucedería en casa, cara a cara, sin filtros, sin micrófono y sin ningún lugar donde ella pudiera esconderse. Fui a casa de mis padres esa noche y los encontré en la mesa de la cocina con mi correo impreso como si pesara 100 kilos. Los ojos de mi madre estaban rojos. Mi padre parecía más viejo que hacía una semana. Mi madre deslizó la cronología hacia mí y susurró: ¿Es esto real? Asentí. No añadí drama, no levanté la voz. Solo expliqué paso a paso lo que significaban las transferencias bancarias, lo que significaba el informe del laboratorio y cómo se habían enterrado las quejas. Mi padre finalmente dijo la parte silenciosa en voz alta. Pensábamos que estábamos manteniendo la paz. La voz de mi madre se rompió. La estábamos protegiendo. El timbre sonó antes de que pudiera responder, y en el segundo en que abrí la puerta, supe que se iba a poner feo. Bea entró caminando como si fuera la dueña de la sala, pero ya no parecía pulida. Su sonrisa había desaparecido. Sus ojos brillaban con una ira que no podía ocultar el miedo que había debajo. «¡Así que lo has hecho tú!», espetó mirando los papeles. No preguntó qué era verdad. No preguntó si alguien había salido herido. Solo le importaba haber sido expuesta. Cuando mi madre preguntó: ¿Cogiste nuestro dinero de la jubilación? Bea se rió como si fuera ridículo. Lo tomé prestado, dijo. Iba a devolverlo. Estaba protegiendo la empresa. Mi padre puso su mano sobre la pila de papeles para impedir que ella los agarrara. No, dijo, y Bea se quedó helada como si nunca le hubiera oído decir que no antes. Se volvió hacia mí entonces, con voz afilada. Estás celosa. Siempre has sido una fracasada y no podías soportar verme ganar. Mantuve mi voz calmada. Me llamaste fracasada ante un micrófono, dije. ¿Y todavía pensabas que recibirías aplausos mientras hacías daño a la gente?
Intentó darle la vuelta, intentó descartar a los clientes como dramáticos, pero no discutí sentimientos. Enumeré hechos: el informe del laboratorio, la suspensión de los socios, las denuncias presentadas, el periodista con documentos, el rastro del dinero. Podías ver cómo se le acababan las salidas en tiempo real. Entonces su móvil empezó a vibrar sin parar. Miró hacia abajo y el color desapareció de su cara. «Están congelando las cuentas», susurró. Entró una llamada de Edu. Ella contestó rápido y vi cómo su expresión se derrumbaba mientras él hablaba. No podía oírle a él, pero escuché suficiente de ella. «No puedes irte», dijo, y luego más suave. «Entonces, ¿la crees a ella?». Cuando colgó, sus hombros cayeron. Por primera vez, parecía pequeña. No porque yo hubiera ganado, sino porque el foco por el que vivía finalmente se había girado contra ella. Mi madre lloró de nuevo, y esta vez no buscó excusas. Dijo: «Siento no haberte protegido a ti». Mi padre tragó saliva y admitió: «Mantenerme neutral no me hizo justo, me hizo cómplice». Vía se fue poco después, llorando el tipo de lágrimas que vienen de las consecuencias, no del arrepentimiento. Después de que la puerta se cerró, la casa se sintió más silenciosa que nunca, como si finalmente hubiéramos dejado de actuar. Durante las siguientes semanas, la vida perfecta de Vía se agrietó en público. Los productos fueron retirados, los clientes alzaron la voz. La historia salió con todas las pruebas. Su número de seguidores cayó y la gente que solía aplaudir empezó a distanciarse. Mis padres congelaron sus cuentas y trabajaron con el banco para proteger lo que quedaba. Y por primera vez, eligieron la realidad sobre la comodidad. Y yo dejé de vivir dentro de la definición que mi hermana tenía de mí. Cogí más horas, empecé a solicitar mejores trabajos y seguí presentándome en mi propia vida sin esperar permiso. La lección me golpeó dura y limpia. El acoso no sobrevive solo por la crueldad. Sobrevive por el silencio. Cada vez que alguien se ríe para mantener las cosas fáciles, le entrega al acosador un micrófono. No destruí a mi hermana, dejé de encubrirla, y en el momento en que lo hice, la verdad hizo lo que siempre hace. Eventualmente, encontró la puerta y llamó. Rompe el silencio antes de que el silencio te rompa a ti. Si ves algo, dilo, porque tu voz es la única prueba que importa.